Mi gente, que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes en sus hogares. Es un gran gozo el acompañarles nuevamente comentando sobre el Evangelio de este cuarto domingo de Cuaresma. La semana pasada les comentaba sobre cómo nuestro Maestro educaba a algunos hombres que erróneamente veían a Dios como alguien despiadado y vengativo, alguien que quería castigarnos y hacernos sufrir por causa de nuestros pecados. Les decía que por eso nuestro Señor les comparte la parábola del árbol de higos que no daba frutos, pues en la mente de esos hombres Jesús sabía que ellos visualizaban a Dios como el dueño de la higuera, ese que quería cortar la higuera. Pero Jesús le estaba tratando de comunicar que Dios más bien es como el viñador, que es misericordioso, que nos regala más tiempo para que podamos dar frutos. Yo también les hablaba de que la misericordia de Dios significa que Dios nos ama aún en nuestras miserias. Decía que Dios es el único que de lo malo saca cosas buenas, que aún de nosotros que somos pecadores, aún nosotros que somos malas personas, Dios puede sacar cosas buenas. Dios puede sacar lo mejor de nosotros. Les explicaba cómo entró el mal al mundo y cómo todos nosotros estamos expuestos al mal, sin importar lo malo o lo bueno que seamos. Y también les explicaba la respuesta de Dios ante el mal en el mundo, de cómo Dios envía a su Hijo, ¿verdad? Y esa fue la acción que Dios hizo. Dios actuó. Yo les hablaba de que estamos en el tiempo del perdón, en el tiempo de la misericordia de Dios. Y pareciera que el tiempo nunca es suficiente para hablar de la misericordia de Dios. En el Evangelio de este domingo, nuestro Maestro y Señor nos comparte la parábola del Hijo Pródigo. ¿Y cómo podemos referirnos a la parábola del Hijo Pródigo sin reconocer la misericordia de Dios en la figura del Padre? Sin embargo, hoy quiero enfocarme más en el Hijo Pródigo. El tema de hoy es la conversión y el propósito, arrepentirme de corazón. Antes de entrar en materia, quisiera poner en contexto esta narrativa. Con esta parábola, el Señor Jesús está respondiendo a la manera de pensar y la actitud de los cobradores de impuestos, de los escribas y de los fariseos. La actitud de estos últimos queda en evidencia con lo que estaban murmurando. Oiga lo que decían: ese recibe a los pecadores y come con ellos. Eso estaban murmurando. Fíjense que al compartir esta parábola, el Señor Jesús está invitando a los escribas y fariseos a contemplar una imagen de sí mismo en la figura del hijo mayor. Ese que reacciona de manera odiosa, llenándose de celos, de ira y de resentimiento. Comenta San Cirilo que el hijo mayor figura al pueblo de Israel según la carne, y que el otro que se separó de su padre es el pueblo de los gentiles. Eso dice San Cirilo. Aún más, esta historia nos habla a todos. Y ustedes se van a ir dando cuenta por qué digo eso. Esta historia realmente nos sorprende. La primera sorpresa es que el hijo menor es capaz de pedir su herencia antes de que su padre falleciera. Y también que el padre accediera a darle los bienes que el hijo menor le exigía sin ni siquiera cuestionarle. Fíjense que el acto de pedir la herencia de por sí no es aceptable en ninguna cultura, pues no es para nada honorable. También en esos tiempos, repartir la herencia de esa manera
era algo que iba en contra de las reglas culturales de los judíos. Siendo honestos, ¿qué hubiera hecho tú estando en el lugar del Padre? Cualquiera hubiera dicho, yo no te voy a dar nada, ¿verdad? Veamos lo que decía San Ambrosio sobre esto. Dice San Ambrosio, ve cómo se da el patrimonio divino a quienes lo piden. Y no crea que fue un error del Padre el que le diera su parte al hijo más joven. No hay edad alguna que sea débil en el reino de Dios, porque la fe no se cuenta por los años. Él se creyó idóneo cuando pidió su parte. Ojalá no se hubiera separado de su padre, porque entonces hubiese desconocido los inconvenientes de la edad. Dice San Ambrosio, la fe no se cuenta por los años. Tal vez por eso, entre otras cosas, es que en la iglesia los niños a partir de los 7 años son considerados adultos para la fe, que dicen que ya tiene conciencia para saber lo que está bien y lo que está mal. Según San Ambrosio, lo malo no fue pedirle la herencia a su padre. Lo malo fue que se separara de su padre. O sea, cortó relación con su padre. Para San Ambrosio, lo más importante no es lo material. Lo más importante es la relación. Qué pena ver hoy en día tantas familias divididas por causa de una herencia. Es bien penoso eso. Para San Ambrosio, el mal uso que hizo el hijo menor con sus bienes representa el mal uso que hacemos con los bienes que recibimos de Dios cuando pecamos. Porque al pecar nos apartamos de Dios Padre y rompemos nuestra relación con Él. La segunda sorpresa es que el hijo mayor no dice nada. En cualquier familia, el hijo mayor hubiera reclamado o inclusive hubiera impedido que su hermano recibiera algo. Otra sorpresa es que el hijo menor, al separarse de su padre, convierte todos los bienes en dinero y lo malgasta todo. Fíjense que cualquiera hubiera pensado en utilizar esos recursos para tener su propio hogar, su propia familia, en tratar de aumentar su patrimonio, ¿verdad? El problema es que él se separó de su padre porque él buscaba algo más. Él quería una vida de placeres y excesos, una vida que sin él darse cuenta lo llevaría al pecado, una vida que lo apartaba de su padre. Decía San Juan Crisóstomo, miren lo que decía San Juan Crisóstomo, el hijo menor se marchó a un país lejano, se separó de Dios, no por el lugar, pues Dios está en todas partes, sino por el afecto. Así huye el pecador de Dios y se pone lejos de Él. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Que cuando pecaron sentían vergüenza y querían ocultarse de Dios, querían ocultar su desnudez. Esto es lo mismo que comenta San Juan Crisóstomo. Por otra parte, dice San Agustín, el que quiera ser semejante a Dios para conservar su fuerza en Él, que no se separe, sino que se una a Él. Así ha de conservar la imagen y semejanza con quien le ha creado. Pero si quiere imitar a Dios sin arrepentirse, es decir, si quiere ser independiente como Dios y vivir sin reconocer autoridad alguna, ¿qué le queda, dice San Agustín, sino enfriarse por la separación de su calor y extraviarse por el abandono de la verdad? Eso dice San Agustín sobre esto. Otra cosa que también nos sorprende de la narrativa del hijo pródigo es el coraje
y la humildad que demuestra el hijo menor cuando decide regresar a casa. Cualquiera no hubiera podido superar su orgullo, pues hubiera sentido tanta vergüenza de regresar a casa derrotado, sin nada y arrepentido. Parece que la necesidad del hijo pródigo fue más grande que su orgullo, pues tuvo que perderlo todo, hasta el punto de no tener ni siquiera qué comer. Entonces ahí entendió, para entonces así poder entrar en razón. Al entrar en razón, al hijo menor como que se le abren los ojos y comienza a ver el verdadero valor de las cosas. Comienza a valorar la vida que tenía con su padre. Comienza a apreciar el amor de su padre. Comienza a valorar la relación con su padre. Como dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. O como diría San Agustín, el hambre es la necesidad de la palabra de verdad. Otra parte que nos sorprende es la gran misericordia del Padre, que se manifiesta en la manera en que sale al encuentro de su hijo. Fíjense que cuando ese papá vio de lejos lo vio a ese muchacho que se acercaba, él dejó todo lo que estaba haciendo y corrió y se le tira al cuello con besos y abrazos. Lo reviste con un nuevo vestido, le pone un anillo, le pone una sandalia, manda a hacer una fiesta. Y así lo reafirma. No como uno de sus empleados, que era como el hijo menor deseaba y esperaba ser tratado, sino que lo reafirma como parte de su familia nuevamente. Y es que Dios quiere siempre darnos más que lo que le pedimos. Nos sorprende que el padre, además de reconciliarse con su hijo, al hacer una fiesta para toda la aldea, también restablece la relación de su hijo con toda la comunidad. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, en este momento. Fíjense que cuando nosotros nos confesamos, no solo restablecemos nuestra relación con Dios, sino también restablecemos nuestra relación con toda la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Exactamente eso es lo que pasa cuando nos confesamos. La reconciliación en esta parábola significa que por su gran generosidad, Dios nos da mucho más que lo que merecemos. Fíjense que la fiesta en esta narrativa es inclusiva, como inclusiva lo es la mesa de Jesús, donde todos somos invitados a comer. En el corazón de esta parábola, Jesús nos anima a ser humildes y arrepentirnos como el hijo pródigo, y no moralistas y duros de corazón como su hermano mayor. Entonces sería de gran utilidad examinar primero la actitud del hijo pródigo y luego la de su hermano mayor. Primeramente, hay unas preguntas que sería bueno tenerla pendiente. ¿Cómo podríamos saber que el hijo pródigo estaba realmente arrepentido? ¿Cuáles eran sus verdaderas motivaciones? ¿Qué tan genuino era su arrepentimiento? La respuesta a esta pregunta la encontramos en que el hijo pródigo, después de haber perdido todo, ya no reclama nada, no buscaba nada para sí mismo, pues no se siente merecedor de nada, sino que se lanza ciegamente a la misericordia de su padre, con confianza, o por lo menos con la humilde esperanza de que sus plegarias no van a ser rechazadas. La iglesia enseña que los pasos para una buena confesión son examen de conciencia. Ahí se pueden usar los mandamientos. Otro paso es el arrepentimiento o contrición, que tiene dos partes. Tiene que tener un propósito de no volver a pecar y un propósito de enmienda
o reparación. Otro paso es la confesión en sí, que es decir los pecados al confesor, al sacerdote. Y el último, la satisfacción, que es cumplir la penitencia impuesta. El hijo pródigo realmente está arrepentido, pues él está dispuesto a pagar con su trabajo, ya no como hijo, sino como uno más de los obreros de su padre. Él se sentía en deuda, se sentía como alguien que tenía que pagar algo, que tenía que reparar un daño y estaba dispuesto para hacerlo. En otras palabras, él estaba dispuesto de alguna manera a compensar lo que había hecho. Él tenía el propósito de enmienda o reparación. Esa es la misma imagen de un arrepentimiento auténtico. Una aceptación simple, pura, sin defensa, incondicional de la responsabilidad. Confianza en la tierna misericordia de su Padre y tener el propósito de reparar lo malo que ha hecho. Le hago una pregunta. El que es capaz de admitir su culpa, ¿aumenta o pierde su dignidad y su respeto por sí mismo? Aún nosotros, sabiendo que admitir la culpa es un acto de responsabilidad, tenemos un problema para hacerlo. El problema es que nos cuesta, y es que reconocer las faltas es algo bien difícil. Y esto es así desde el principio. Recuerdan en el Génesis que Adán no reconoció su culpa cuando dijo en Génesis 3:12, dice, la mujer me dio de comer. O sea, le está echando la culpa a la mujer. Y por otro lado, Eva, quien también culpa a otro. Dice Eva que culpó a la serpiente, dice, ¿verdad? Sin embargo, el hijo pródigo responsablemente reconoce su culpa, sin dar excusas. Él es lo que es y lo acepta sin condiciones. Por tanto, sin excluir cualquier factor psicológico y social que también pueda estar involucrado, lo que finalmente puede sanar y restaurar un alma cargada por el pecado es solo una aceptación humilde, honesta y fundamental de la culpa, junto con una simple confianza en la misericordia y el amor del Padre. Por otro lado, ¿qué podemos decir sobre el significado de la fidelidad y la obediencia? Porque el hermano mayor aparece como imagen de fidelidad y obediencia, ¿verdad que sí? Tantos años sirviendo a su papá. En el catecismo de la iglesia, desde el numeral 1750 en adelante, encontramos las fuentes de la moralidad, que es lo que enseña la iglesia para examinar la moralidad de los actos humanos, o sea, para determinar si una acción es buena o no. Dice el catecismo que la moralidad de los actos humanos depende del objeto elegido, de la intención o el fin que se busca y finalmente de la circunstancia de la acción. Entonces son tres partes. Les voy a dejar de tarea que lo busquen en el catecismo y lean la definición de cada uno, ¿verdad? Para que ustedes sepan con más detalle. Lo pueden buscar en el numeral 1750 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, considerando las fuentes de la moralidad, el anterior comportamiento del hijo mayor de una vida ejemplar podría ser el objeto elegido, en este caso. La intención del hijo mayor queda al descubierto con su reacción ante el regreso de su hermano. La intención no es buena, pues su buen comportamiento anterior lo hacía por la razón equivocada.
no por agradar al Padre, no por amor, sino simplemente para ganar méritos, pensando solo en sí mismo. La circunstancia en este caso, no veo cómo pudo haber influenciado en su comportamiento, o por lo menos no es tan importante. Entonces, aparte de ese consistente comportamiento ejemplar del hermano mayor, hay algo de deficiencia en su lealtad hacia su padre. Lo que le faltaba al hermano mayor es precisamente lo que se manifiesta en su hermano menor. Esa afirmación incondicional, sin ninguna actitud egoísta, sin autojustificación o manipulación, donde el hermano menor se lanza ciegamente a los brazos del padre, reconociéndose como necesitado, lleno de confianza y dispuesto a compensar lo que ha hecho. Por otro lado, el hermano mayor se encuentra fundamentalmente encerrado en sí mismo. Todo es sobre él mismo. Todo es sobre sus buenas acciones, sus derechos y la recompensa que se merece por su largo y diligente servicio. Fíjense que el hermano mayor no valora a su padre, a su hermano o su relación con ellos. Lo único que él realmente valora es a sí mismo, su persona. La auténtica fidelidad y obediencia implica afirmar al otro y a la relación misma, darle ese valor a la relación, pase lo que pase, de forma incondicional. La fidelidad y la obediencia en las relaciones se reduce a una sola palabra: amor. Amor. Un amor que afirma, que perdona y que celebra con alegría al otro por encima de todo. ¿Y es que acaso a Dios no le importa entonces nuestros intentos de vivir una vida buena, decente, obediente y fiel? Claro que sí. Eso tiene su mérito ante los ojos de Dios. Pero esto es una cuestión de prioridad. Pues el amor de Dios no es manipulado por nuestra rectitud y no respondemos auténticamente a ese amor, ni vivimos en ese amor únicamente mediante la obediencia en nuestra conducta. El amor de Dios y potencialmente el amor nuestro trasciende gozosamente por encima de todas las acciones que podamos realizar basadas en cálculos de intereses propios, personales, o derechos, o recompensas personales. Ese amor es lo que nos hace hacer cosas extraordinarias. Es lo que nos puede hacer correr la milla extra. Esa milla extra que corrían los primeros cristianos, ¿recuerdan? En Roma, en los primeros tiempos de la iglesia, había una ley que todo ciudadano debía acatar. Si un soldado romano te pedía ayuda cargando su armadura, el ciudadano tenía la responsabilidad de cargar su armadura por 2 millas para cumplir con la ley. Después que el soldado romano le decía: hasta aquí está bien, puedes continuar por tu camino, el cristiano entonces le decía algo así como: yo caminé esas millas por cumplir con la ley. Ahora voy a continuar ayudándote porque quiero ayudarte. Con esa acción, con esa actitud, más un genuino interés por el bienestar del soldado como persona. Miraban al soldado como persona, ¿verdad? Y su bienestar. Fueron muchos los soldados romanos evangelizados en el amor de Dios por actitudes como esa. En esa milla extra fueron muchos los corazones que fueron transformados por el amor de Dios.
En la milla extra es donde Dios actúa. En la milla extra es donde ocurren los milagros. Porque hay un sacrificio auténtico, una entrega sin reserva. Ahí hay amor. Recordemos lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 13 en adelante, sobre las virtudes teologales. Dice: fe, esperanza y caridad, o sea, amor, permanecen. De estos tres, el mayor de estos es el amor. Volviendo al tema, y en conclusión, podemos arrepentirnos como consecuencia del sufrimiento y el dolor para sentirnos mejor, tal vez. Pero debiéramos buscar siempre arrepentirnos con el propósito de no volverlo a hacer y con el propósito de reparar lo que he hecho, para arreglar nuestras relaciones, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, porque valoramos a Dios, porque valoramos a los demás, a las demás personas, y porque valoramos su relación con nosotros. Deberíamos buscar arrepentirnos por amor y en el amor, porque la verdadera conversión de corazón ocurre plenamente solo en el amor. Quiero terminar con una pequeña oración. Padre amoroso, te pido que por cada uno de nosotros, te pido, Señor, los que estamos aquí reunidos en tu nombre, ayúdanos a entrar en razón para poder apreciar mejor nuestra vida de gracia, para poder valorar nuestra relación contigo, oh Dios, y así poder ponerte a ti por encima de todo lo demás, para poder poner a los demás antes que a mí. Te pido por tu infinita misericordia que nos regale un verdadero conocimiento de nuestros pecados, un auténtico arrepentimiento de corazón y una confianza absoluta en tu amor y en tu perdón. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si Dios lo permite, hasta la próxima semana.